Para usted, ¿qué es ser católico? El aborto, el asesinato de un bebé, de un ser inocente, se ha asumido generalizadamente por parte de la sociedad. Se le podría acusar de antidemócrata a la propia Iglesia al no respetar una ley promulgada por un supuesto gobierno democrático elegido en las urnas por el voto libre de los españoles y bueno, pues los obispos parece que tienen más miedo de que les llamen antidemócratas a que un día Dios les juzgue. No se educa, no se da un catecismo al católico, y por eso yo tengo la sensación de que la gente tiene esa imagen pusilánime del católico, del capillita, podemos decir de mala manera, en el que solo va a rezar. Parece ser que ahora la fe se reduce solamente a una cuestión sentimental. La vida cristiana es una vida de lucha, de combate. Lo que ocurre hoy en día es que muchos católicos, incluidas altas jerarquías, parece que siguen más a Gandhi que a Jesucristo. Dicho sea de paso, Gandhi que era un pervertido sexual. Lo que pasa es que esto no es políticamente correcto. Estamos inmersos en una guerra que es una guerra semántica, una guerra lingüística. Yo soy un hombre, yo obraré como un hombre. No voy a obrar como una mujer, pero tampoco como un rinoceronte o como una lechuga. Hay un amaneramiento, hay una desvirilización, algo también muy propio de la modernidad. El Islam es la religión del Dios que no se hace hombre, porque Alá no se hace hombre. Mahoma es su profeta, un camellero analfabeto, también con una vida sexual bastante depravada. Porque hay una mater, tiene que haber un pater, pues no somos hermafroditas como los caracoles, gente con 40 años que sigue dependiendo de su madre. La dialéctica marxista de la lucha de clases, que es sustituida por la lucha de sexos. Aquí todo vale siempre y cuando seas liberal y modernista. Cuando Anselmo se opera o dice que se autopercibe como Alicia y se pone a hacer deporte en la categoría de mujeres, pues claro, es que las barre a todas. De algún modo, aunque los hombres se revuelvan contra el sentido común, contra la realidad, en alguna manera tienen que acabar contra su voluntad rindiéndose a la realidad que les golpea. Como diría el gran Fari, el hombre blandengue, pues el católico blandengue. La Iglesia lo que quiere hoy en día es ser moderna. Se trata de una serie de concesiones que la Iglesia realiza para intentar que el mundo moderno la comprenda, la perdone, la deje existir y no surjan conflictos entre ellos. Yo creo en Garabandal, creo en esas apariciones. El cristiano es cargar con tu cruz y eso es un esfuerzo y es un sacrificio y es duro, y la vida cristiana no es todo sentimentalismo, nosotros creemos porque amamos y todas estas sandeces y payasadas varias. Antes de comenzar la entrevista, es necesario aclarar explícitamente que este canal mantiene una postura estrictamente apolítica, de manera que no existe ninguna afinidad por ningún partido o ideología política concreta. La orientación de este canal se dirige hacia una dimensión más profunda, centrando su atención en la evaluación de la ausencia o presencia de valores en nuestra sociedad, junto a la exploración de temáticas de relevancia para nuestra audiencia, con el objetivo primordial de fomentar el aprendizaje y la reflexión. Muy buenos días, queridos valientes. Hoy tenemos con nosotros al padre don Gabriel Calvo Zarraute. Es para mí un completo honor, he estado pendiente de esta entrevista, padre, tenía muchísimas ganas, porque bueno, es una persona a la que admiro desde siempre, desde que empecé a escuchar el famoso canal, La Sacristía de la Vendée, no sé si se puede mencionar. Claro que sí, todavía. Se puede mencionar, todavía sí, ¿no? No se ha podido referirnos a él. Pero yo ya es que, claro, ya como uno no sabe, como uno ya no sabe lo que puede hacer y lo que no, no sé hasta qué punto llega la libertad que menciona aquí la gente, pues digo, bueno, pues soy un gran admirador y como tengo que decir, muchísimas gracias por acogerme aquí, padre, y nada, bueno, te iba a decir que siempre suelo decir a la gente que se presente, pero yo creo que tú no necesitas presentación ninguna. Es el padre don Gabriel Calvo Zarraute, como he dicho siempre, un sacerdote de los que tienen que existir y seguir aquí en España. Y nada más, ¿qué tal, padre? ¿Cómo estamos? Muy bien, Manuel, pues contento de estar contigo hoy aquí. Joder, muchísimas gracias, el honor es mío. El poder estar aquí contigo es un completo honor. Bueno. Mira, quiero enfocar la entrevista, padre, de manera que le sirva a la gente joven, a los católicos, porque, ¿cómo me puedo explicar para no irme por las ramas? La impresión que me da a mí del día a día de la Iglesia Católica y de los católicos es que no tienen una excelente o mínima formación, y el propósito de esto es que pueda llegar a toda la gente. Sobre todo quiero insistir en la gente joven, como le comenté antes, y bueno, voy a hacerle una serie de preguntas y tal, que no sea una catequesis, pero una serie de preguntas random, ¿vale? Pero a ver si podemos explicarlo de una manera lo más sencilla posible para que le llegue a todo el mundo
y aclarar una serie de dudas y cosas básicas. ¿Le parece más o menos? Magnífico. Pues para comenzar, para usted, ¿qué es ser católico? Porque lo que digo, existe una falsa concepción, yo creo que más que entendible, en la que la gente tiene en mente una caricatura de un católico como un pusilánime, con falta de testosterona, permítame el lenguaje, dócil, servil. ¿Está usted de acuerdo o cree que lo debemos de cambiar de alguna manera? Al menos en este canal mi propósito es ese. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, como tú acabas de apuntar, es una deformación, es una desnaturalización del ser católico, es una imagen, por un lado, políticamente correcta, que se ha convertido en eclesiásticamente correcta, pero también por otra es la asunción por parte del propio cuerpo de la Iglesia de los, ¿cómo decir?, de los prejuicios con que el mundo la mira, Por ejemplo, para nuestro mundo hipersexualizado, la moral cristiana, la moral católica, pues se percibe y se concibe como una represión de la persona. Entonces, esa imagen de represión se proyecta sobre la Iglesia y la propia Iglesia la asume y asume que su moral es una moral represora. Por lo tanto, no debe seguir proclamando esa moral represora, máxime cuando cada vez está en un conflicto, en un choque mayor con la amoralidad que reina hoy en día en el mundo. No digo ya inmoralidad, que es otra cosa. La inmoralidad es el pecado, y el pecado ha existido desde la caída de Adán y Eva, incluso antes con la caída de Lucifer. Pero la amoralidad es mucho peor porque consiste en la negación del bien y el mal. Una persona que cometa una inmoralidad, pero se reconozca pecadora, puede arrepentirse. Una persona que no reconozca el bien y el mal, la verdad y la mentira, que no reconozca la categoría de pecado, no tiene nada de qué arrepentirse, no tiene nada por lo que pedir perdón, porque está negando que exista cualquier categorización del bien y el mal, y al final pues es el ser humano el que decide, elegido de nuevo Dios, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es un hombre, qué es una mujer, qué es una familia, qué es un militar, incluso qué es la propia Iglesia, que además esto es muy curioso. Es decir, actualmente el mundo sin fe es el que se dirige a la Iglesia para decirle cómo tiene que comportarse, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir, o qué es lo que no tiene que hacer y qué es lo que no tiene que decir. Y la Iglesia lo asume. Por ejemplo, del discurso, de la comunicación habitual de la Iglesia, debería estar el rechazo frontal a cuestiones, iba a decir la homosexualidad, pero una mucho más grave, infinitamente más grave incluso, el crimen abominable del aborto. Así lo define el Concilio Vaticano II en el documento Gaudium et Spes. Bueno, pues hay un fenómeno que es que el aborto, el asesinato de un bebé, de un ser inocente, se ha asumido generalizadamente por parte de la sociedad. Generalizado o, sí, normalizado, podemos llegar a decir, sí, ¿no? En el que ya ha llegado algo que como es normal. No... Eso, se ha normalizado y la Iglesia no hace hincapié en ello, y debería hacer hincapié. O sea, en España vamos camino desde 1985, cuando se promulga la ley del aborto por parte del Partido Socialista, conservada por el Partido Popular cuando ha estado en el poder. Llevamos camino de 3 millones de abortos, 3 millones de abortos en 40 años, y no se rasga las vestiduras la propia Iglesia. Para que nos hagamos una idea, las víctimas mortales durante la última guerra que hubo en España en 1936 ascienden a 270.000. Aquello de 1 millón de muertos es una novela de Gironella, pero no hubo 1 millón de muertos. Sí hubo 1 millón de muertos en 1808-1814 en la Francesada, llamada impropiamente la Guerra de Independencia,
y que los propios que la hicieron españoles la denominaron como alzamiento nacional. Alzamiento nacional. De ahí lo tomarán luego los militares sublevados en el 36. Pero ahí sí hubo 1 millón de españoles muertos durante 6 años de conflicto, de invasión propiamente por parte de los franceses, de destrucción, robos, violaciones. Bien, entonces, que camino de 90 años que va a cumplirse del inicio de la guerra de 1936, de la cruzada, o guerra civil, que algunos la llaman, pero es en el fondo una cruzada. Otros Guerra de la Liberación. Eso es. Mm. Entonces, no se comprende esa desproporción entre la atención que se presta a esas supuestas víctimas mortales, que se contarían por cientos de miles, insisto, 230.000, según las fuentes. Hace poco un libro de Miguel Platón, nada sospechoso Miguel Platón, porque no es para nada partidario de Franco, pero ha hecho una labor de documentación Platón, se ha tirado más de un año comiendo ácaros en bibliotecas y archivos para desempolvar documentos que prácticamente nunca habían sido investigados o estudiados. Entonces llama la atención por parte de la Iglesia que no haya esa lucha viva por la denuncia y la concienciación de que el aborto es un asesinato, y ahí da igual, o sea, no da igual, entiéndaseme, evidentemente es un pecado mortal gravísimo, pero es que antes de ser un pecado mortal es un asesinato. Es decir, que las cosas no son malas porque sean pecado. Es a la inversa. Mm. Esto es pecado porque es malo. Claro. Porque entonces, si las cosas son malas porque son pecado, entonces yo no tengo fe, no creo, entonces esto no es malo. Todo no es malo y no existe una moral. Claro. No hay una moral objetiva, una ley natural, una moral natural. Entonces, que en campos como esos, como la Iglesia sabe que el discurso que se ha implantado en la sociedad por la inoperancia por parte de la Iglesia en gran medida es ese, ya se ha establecido, no entremos ya a otras cuestiones como el divorcio o la que está ahora en curso y se está asentando y normalizando por parte de la población, que es la eutanasia. Entonces, cualquier discurso contra estos postulados convertidos, fabricados en leyes, la Iglesia no quiere darlo, porque además se le podría acusar de antidemócrata a la propia Iglesia al no respetar una ley promulgada por un supuesto gobierno democrático elegido en las urnas por el voto libre de los españoles, y bueno, pues los obispos parece que tienen más miedo de que les llamen antidemócratas a que un día Dios les juzgue. Claro, la gente no quiere pronunciarse. Es lo que siempre comento en el canal, de que la gente no quiere, está subida a esa rueda de la comodidad en la que no quieren problemas cero, y además buscan más comodidad aún. Es decir, no me pronuncio a pesar de que tenga estas creencias. ¿Por qué? Porque me va a implicar problemas, o no me va a implicar ascensos, no me va a implicar mejorar mi vida profesional. No, un descrédito social. Un descrédito social, una sí. ridiculización. Sí, también eso es verdad. Sí, eso por supuesto. Pero aparte yo creo que ya se está inclinando más la balanza en la que la gente busca premios, vende sus creencias a cambio de comodidad y de premios. Pero bueno, eso es... Y me daba la impresión esa de que entonces está normalizando eso dentro de la Iglesia Católica, y es lo que a veces quería yo comentar siempre con un sacerdote, porque no se educa, no se da un catecismo al católico, y por eso yo tengo la sensación de que la gente tiene esa imagen pusilánime del católico, del capillita, podemos decir de mala manera, en la que solo va a rezar, es muy bueno, perdona todo. Es lo que fomenta, yo creo, la Iglesia actual, en la que el católico perdona todo, como digo, está para ayudar, es solidario, acepta toda la inmigración, está sumado a todo ese modernismo y demás. Y es lo que yo quiero dejar en este canal, al menos desde mi humilde opinión, y preguntarle que si eso es correcto o la gente tiene una falsa concepción de lo que es el ser católico. Sí, te voy a pedir perdón porque me he desviado. Nada, pero no se preocupe, padre. El catolicismo se define por la adhesión de la persona a Dios que se revela. Dios se revela, Dios se da a conocer, y Dios da a conocer una doctrina. Es decir, un cuerpo de verdades que están resumidas y sintetizadas en el credo. Y como no es solamente una serie de verdades que están flotando entre las nubes, eso se materializa también en una vida, cosa que no ocurría en el paganismo de las religiones antiguas, donde había un divorcio total entre vida y creencia, o entre moral y sistema de ideas religiosas, por decirlo de alguna manera.
De tal modo que en el catolicismo lo que prima es esa adhesión de la persona a Dios que se revela, que se da a conocer, que es la fe. La fe. Y la fe es una virtud intelectual porque tiene que asentir a esas verdades que Dios ha mostrado cuando se ha revelado, porque para el hombre era incapaz de conocerlas hasta esa profundidad. Una persona sin fe puede llegar por el ejercicio sano, correcto de su razón, a darse cuenta, a descubrir que existe un Dios. Y que Dios tiene que ser uno, porque entonces no sería, si hubiera varios dioses, no sería Dios en el sentido de que no sería infinito, porque donde empieza uno acabaría el otro. De tal modo que una persona que no tenga fe, que nunca haya oído hablar de la predicación del Evangelio, puede llegar a ese tipo de conclusiones, ¿no? Pues tiene que haber un Dios, porque todo el universo no se ha creado por una cadena de casualidades prácticamente infinita. Es evidente que hay una inteligencia ordenadora. Si yo llego si yo voy a tu casa y entro en tu casa, veo que lo que está en tu casa ordenado y colocado no se ha ordenado y colocado solo. Cuando alguien, no sé, pues ordena la ropa, o ordena el lavavajillas, ordena cualquier cosa, no se ordena tirándolo al aire y ello cae solito. Sin fe se puede llegar a ese conocimiento de Dios, pero es un conocimiento natural, que lo dice el Concilio Vaticano I, en 1870, en la Constitución Dei Filius, pero no puede llegar a conocer la intimidad de Dios. O sea, no puede llegar a conocer que Dios son tres personas. No puede llegar a conocer que Dios ha enviado a su Hijo al mundo y se ha hecho hombre como nosotros. Eso es la revelación, eso es lo que posibilita la revelación de Dios. El hombre no podía llegar a ese conocimiento tan profundo de Dios si Dios no se lo mostraba. Nosotros podemos conocer a una persona superficialmente, pero cuando conocemos a una persona en profundidad es cuando esa persona se nos da a conocer, cuando esa persona se abre su corazón, cuando esa persona comparte su vida, comparte su modo de pensar contigo. Lo que implica también, evidentemente, que frecuentas a esa persona, que hay un diálogo, que eso es la oración, hablar con Dios. Pues eso es el catolicismo. Lo que ocurre es que en los últimos 60 años, y cada vez en mayor medida, se ha sustituido el contenido doctrinal, el contenido de fe, el contenido veritativo, mejor dicho, el contenido de verdad de la fe, por el sentimentalismo y por lo que yo llamo el experimentalismo, ¿no? Entonces parece que ahora ser católico está en una experiencia de Dios, que puede ser en un grupo, parece ser que ahora la fe se reduce solamente a una cuestión sentimental. Un teólogo famoso modernista que afirmaba: nosotros creemos porque amamos. Bueno, pues hay personas que aman y no creen. O sea, es que puede sonar una frase grandilocuente, muy bonita, que luego no dice nada. Que, claro, no tiene sentido, no tiene lógica, es una contradicción. No. Nosotros creemos porque tenemos una adhesión interna, nuestra mente se adhiere, se une, presta la fiabilidad a Dios que se da a conocer. Y Dios es veraz, y Dios es omnisciente, y Dios no se equivoca. Y luego, evidentemente, la fe como virtud teologal que se infunde cuando recibimos el bautismo sí va acompañada por el resto de virtudes teologales, que son la esperanza y la caridad. Que dice Santo Tomás en la Suma Teológica, que son como los dedos de una mano, crecen a la vez. No puede ser que tengas un dedo así de largo y otro muy pequeño. O sea, no puede ser una persona que tenga mucha caridad y no tenga fe, o muy poca fe, o que tenga mucha esperanza pero no tenga caridad. Hay algo ahí que no funciona. Que crezcan a la vez no significa que sean iguales. Como los dedos de nuestras manos no son iguales. Cada uno tiene un tamaño y una función también distinta. Pero bueno, ese es en realidad el rostro del católico, del catolicismo, que siempre la Iglesia transmitió. Eso es la Iglesia, una transmisión, una tradición. Y hoy es lo que, como decía al comienzo, pues es lo que se ha degenerado, lo que se ha desnaturalizado y lo que se ha convertido en una caricatura de sí mismo, tanto por una acción externa por parte del mundo, como por parte de la propia Iglesia, que ha asumido esos estereotipos que el mundo ha proyectado sobre ella. Claro, eso es lo que yo pienso. ¿Y cómo podemos combatir eso? Pero no combatirlo, para ponérselo más fácil, padre, ¿qué cualidades espera usted de un católico de a pie, como puedo ser yo? ¿O qué le podemos decir a los oyentes de qué cualidades y obligaciones, me atrevo a decir, qué cualidades y obligaciones debe de tener un católico hoy día?
Primero, lo has dicho bien, no te censures, no te autocensures, es decir, combate. Es uno de los elementos que ha desaparecido del lenguaje de la Iglesia, la terminología militar. La vida cristiana es una vida de lucha, de combate, lo dice el Antiguo Testamento, el libro del Deuteronomio, la vida es combate, la guerra, lucha sobre la tierra. Esto ha desaparecido. Un clásico libro espiritual de Lorenzo Scuopoli del siglo XVII, si no recuerdo mal, un clásico durante siglos, se titula así, El combate espiritual. Hay citas de las cartas de San Pablo donde se refiere San Pablo a calzarse el yelmo de la justicia, la coraza de la espada de la verdad. Ese lenguaje que procede también de la Sagrada Escritura, el Dios de los ejércitos está con nosotros, el pacifismo que la Iglesia asume desde el Vaticano II en la época de la Guerra Fría, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, le ha llevado a desterrar cualquier cualquier lenguaje que haga referencia a la guerra, al ámbito militar en sentido extenso, ¿vale? Vamos a dejarlo en sentido extenso. Eso es importante y no es un detalle menor, no es un detalle menor porque dice mucho, porque el católico es pacífico, como Cristo, que es el príncipe de la paz, pero no es pacifista. No es lo mismo ser pacífico que pacifista, como no es lo mismo amar lo propio de tu nación, lo nacional, que ser nacionalista. Son dos cosas distintas. Y lo que ocurre hoy en día es que muchos católicos, incluidas altas jerarquías, parece que siguen más a Gandhi que a Jesucristo. Dicho sea de paso, Gandhi que era un pervertido sexual. Lo que pasa es que esto no es políticamente correcto y esto no se dice, pero hay que reconocer que con sus sobrinas tenía una relación particular, Mahatma Gandhi. Eso no lo sabía yo, ¿no? Sí, amiguete, sí. Gandhi nos lo han vendido como un santo laico, pero bueno, y por no hablar de sus simpatías hacia Mussolini, que admiraba a Mussolini y tiene frases hacia es verdad, eso sí lo había... Sí. O las frases que tenía contra los ingleses que también son muy interesantes. Pero esto es importante. Y luego, por otra parte, hacías referencia también a esa falta, al deber del católico. Claro, como la Iglesia ha asumido la cosmovisión moderna desde hace 60 años, lo que prima es el derecho... Perdona, padre, entendemos por cosmovisión entonces, es decir, el pensamiento del más allá, del ser, No. o cómo porque la cosmovisión... Bueno, cosmovisión como sistema de ideas. Como sistema de ideas, vale, que son trascendentales o algo que no se puede explicar o no. Más bien lo opuesto. Lo opuesto, vale, vale. Una cosa es, yo siempre lo digo, una cosa es la edad moderna como época cronológica y otra cosa es la modernidad como sistema de ideas. El sistema de ideas que el núcleo de todas las ideas de la modernidad, que se deriva en distintos campos, filosofía, política, derecho, teología, cultura, literatura, arte, pero los dos elementos centrales del sistema de ideas de la modernidad son el principio de subjetivización, es decir, todo se estructura alrededor del eje que es el hombre, un antropocentrismo total, y consecuencia de ese antropocentrismo es lo que se llama en filosofía el principio de inmanencia. ¿Qué significa eso, esta palabrota? Immanere significa en latín lo que permanece, que es lo opuesto y lo contrario a la trascendencia. Claro, pues esas dos cosas, como en buena medida el lenguaje, la praxis habitual de la Iglesia, su manifestación pública ha asumido eso, de fondo, no de manera explícita, no, pero implícita, evidentemente sí, y así se muestra y se manifiesta. Pues se ha sustituido el lenguaje del deber por el lenguaje del derecho, que es lo que prima hoy en día. Tenemos superávit de derechos y déficit de deberes, cuando es precisamente lo que se vivía, que había antes de la modernidad, la cristiandad, el régimen cristiano. O sea, la estructuración de los pueblos de Occidente bajo la ley natural y la ley de Cristo. Cuando reinaba la cristiandad, hasta que se fractura definitivamente en 1648 con la paz de Westfalia, al final de la Guerra de los 30 años, donde el triunfo de los protestantes, del bando protestante, sobre los católicos, sobre el imperio, implica
el orden y la hegemonía de pensamiento, de ley y de cultura protestante. Hasta entonces, y aún así hay un proceso paulatino de crecimiento, lo que imperaba era el lenguaje del deber. Es decir, y en esto también muchos católicos, incluso buenos, se equivocan por falta de formación. No es que a cada derecho le acompañe un deber, es a la inversa. Es que a cada deber le corresponde un derecho. Por ejemplo, un niño tiene el deber de aprender. Por lo tanto, tiene el derecho de que le faciliten el cumplimiento de ese deber, que él, como un niño, no tiene capacidad. El niño no tiene capacidad de, por ejemplo, desplazarse X distancias, X kilómetros para asistir a clase. Bueno, pues como no tiene esa posibilidad, hay que proporcionarle eso. Tiene el derecho. Tiene derecho a que pueda acudir al centro de estudios, a su colegio, a su instituto. A y por lo cumplir tanto, su deber. Exacto. Pues eso es lo que... Este tipo de cosas... por eso yo me gusta... Sé que es aburrido en ocasiones, o sé que es tedioso, que puede parecer que es un juego de palabras sin sentido. No, porque estamos inmersos en una guerra que es una guerra semántica, una guerra lingüística, porque el 90%, si no más, de la filosofía es filología. Por ahí entran las ideas. Es decir, un aborto es un aborto. Ya está, es poner fin a una vida. En el ejército se habla así. Abortamos la misión. Es decir, se acabó, se concluye, cerramos. Pero cuando eso se sustituye a nivel comunicativo, periodístico, jurídico, por interrupción voluntaria del embarazo, no, menos una interrupción. Yo puedo estar comiendo, me llaman por teléfono, interrumpo la comida, atiendo la llamada y luego vuelvo a continuar la comida. Eso es una interrupción, pero si interrumpes el embarazo porque acabas con esa vida, luego no se retoma esa vida. No es una interrupción que claro, digamos, voy a interrumpir esto. Este No. tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas, eso es la ideología de género también, esa manipulación del lenguaje, ¿no? El sexo es una cosa, el género es otra. No. Por eso hay que cuidar mucho el significado de las palabras. Y por eso la concepción moderna, que tiene una primera concreción ideológica importante y jurídica, filosófico-jurídica, en 1789, con la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, si te das cuenta, la Carta Magna de la ideología moderna, que se continúa en la Ilustración, porque es un proceso con distintas etapas, es eso, los derechos del hombre. Mientras que la Carta Magna de la religión católica, contra la que surgen estos derechos del hombre, son los derechos de Dios. ¿Cuáles son esos derechos de Dios? Los 10 mandamientos. Donde ahí lo que vemos es, como tú has dicho antes, deberes, obligaciones. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque se entiende que el primer deber de un hijo para con su padre es amarle. Entonces, el resto de deberes son consecuencia del primero. Le obedecerá porque le ama. Bien, porque le ama, le obedecerá. Porque le ama. Lo mismo ocurre con los 10 mandamientos. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. El resto, los otros 9, dimanan de él. O sea, si amas a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre como representantes de Dios en la vida del menor de edad, por decirlo de alguna forma, que hacen presente la paternidad de Dios, la guía de Dios, el cuidado, la educación. Podríamos seguir así con el resto de mandamientos. Entonces, este lenguaje también se abandona por parte de la Iglesia. Entonces ya la Iglesia le cuesta hablar de deberes. Todo vale. Entonces, claro, estamos en el reino de los derechos, y unos derechos cada vez más desligados de cualquier principio jurídico estable en el sentido de que está sostenido, está incrustado en la ley natural, es decir, en la naturaleza del hombre, porque la naturaleza es Aristóteles lo dice así, es el principio de operaciones. ¿Qué significa esto? Que obramos conforme somos. Yo soy un hombre, yo obraré como un hombre, no voy a obrar como una mujer, pero tampoco como un rinoceronte o como una lechuga. Pues esto ha sido desterrado por completo. Y claro, pues por eso vuelvo a lo que decía antes del aborto, quinto mandamiento, no matarás.
cada vez el lenguaje de los deberes, y la religión católica es una religión del deber, el lenguaje y el sentido del catolicismo de reconocer que la fuente de los derechos es Dios y que Dios es el que tiene el derecho, pues esto es total y completamente contracultural, antimoderno, esto choca, esto rechina, esto produce... Claro, porque la fuente de los derechos en la modernidad es el hombre. Claro, todo va a girar en torno a él, Claro, tiene derecho a por eso todo. decía que es el principio de subjetivización, el antropocentrismo, el corazón de la modernidad. Claro, como el hombre es inmanente, como el hombre está en la tierra, pues se anula, se corta, se castra su dimensión vertical, su dimensión trascendente. ¿Qué nos queda? La inmanente, de vivir de tejas para abajo. Entonces solo tiene relación, o mejor dicho, solo tiene peso, importancia, valor, lo que es material. Claro. Entonces, todo lo que no es material carece de valor. Y termino. Otro ámbito en el que se manifiesta esto, también en la expresión externa, oficial, en el lenguaje de la propia Iglesia, es el destierro de la palabra. Esto por lo que decías tú también antes, de que me ha gustado, me ha hecho gracia, de la testosterona. Se abandona, se renuncia de hablar, predicar, enseñar las virtudes. Virtud... Que no valores, ¿no? A eso voy, a eso voy. Virtud es una palabra griega, perdón, una palabra latina, virtus, que significa fuerza, que viene de otra griega, andreia, que significa fuerza, pero en el sentido de virilidad. Andreia, de ahí viene anerandros en griego, es el varón, viri, se traduce en latín, viri, viril, y de ahí de viril vendrá virtus. Sí, la virtud es una fuerza que me lleva, ahí está la virtud de la fortaleza, una de las 4 virtudes teologales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, que son la base de las virtudes teologales, como antes decía, que no son infundidas con el sacramento del bautismo, fe, esperanza y caridad. Pero claro, no puede haber virtudes teologales si no hay virtudes humanas, morales, básicas. No puedo empezar a construir la casa por el tejado si no tengo los cimientos. Claro. Entonces, esto pasa mucho, y por eso ese análisis que hacías tú crítico del catolicismo contemporáneo, de que hay un amaneramiento, hay una desvirilización, algo también muy propio de la modernidad, y de lo único peor que hay de la modernidad, que es la posmodernidad, donde hay una criminalización del varón, según las teorías filosófico-psicologistas de Freud. Hay una criminalización del varón, lo que hablaba Freud de matar al padre, en su obra El malestar en la cultura, y esto se está buscando. Entonces la Iglesia sustituye el lenguaje de la virtus, de la virilidad, de la andreia, de la fuerza, por el del valor. La virtud de la fortaleza lleva precisamente a tener la fuerza para hacer el bien, positivo, pero también en negativo para luchar contra el mal y evitar el mal. Se ha sustituido por un lenguaje filosófico de Max Scheler, la filosofía de los valores, el valor. No voy a entrar a explicar lo que significa eso, la filosofía de Max Scheler, pero es cierto que el valor es una cosa etérea, abstracta. ¿Qué son los valores? Y aparte que el valor es una cosa muy subjetiva, muy subjetiva, muy subjetiva. El valor no aterriza, no se encarna. Los defendemos los valores, pero ¿dónde están? Mientras que la virtus, como hace referencia a una fuerza física viril, sí se encarna. Porque esto es precisamente el catolicismo, la religión del Dios que se hace hombre, que se encarna. El Islam es la religión del Dios que no se hace hombre, porque Alá no se hace hombre. Mahoma es su profeta, un camellero analfabeto, también con una vida sexual bastante depravada, pero Alá no se hace hombre, no se encarna. Y frente al catolicismo como la religión del Dios que se hace hombre, que se encarna en Jesucristo, el Islam, la religión del Dios que no se hace hombre, tenemos la modernidad, que es la religión del hombre que se hace Dios. El hombre que se hace Dios, como decía, ese principio subjetivista, ese principio de inmanencia, el hombre como el eje, aquello que dirá un
antiguo filósofo griego Protágoras, el hombre como la medida de todas las cosas, homo quod modo omnia. Y entonces el hombre se convierte en la medida de todo, pero además el hombre amputada de él ¿cómo decirlo? Su dimensión no material, su dimensión espiritual. Eliminarla por completo Claro, su dimensión metafísica, espiritual, y todo se reduce a pura y simple materia. Que yo creo que, bueno, es que a mi modo de ver, no soy ningún experto y yo creo que mucha gente lo debe saber, que eso no es compatible. Si es que yo creo que no existe, somos cuerpo y alma, ¿no? Entiendo, y es que yo no me entra en la cabeza cómo hay gente que puede pensar a lo mejor solo en ese materialismo. Sí, porque también en cierto modo la propia ejecutoria errónea de la Iglesia lleva eso, porque se presta una atención desproporcionada a las obras de misericordia corporales, léase Cáritas, mientras que las obras de misericordia espirituales, la más importante, enseñar al que no sabe, y enseñar lo más importante, que es la fe, la doctrina católica, está absolutamente descompensado. Me gusta eso que dices, claro. Me gusta eso que dice usted, padre. Sí. Eso es lo que veo yo, que luego vamos a también a tocar ese Un padre de tema. familia que solo se preocupara de que a sus hijos no les falte el vestido o la comida, pero no transmitir a sus hijos, no les enseñara ningún principio espiritual, metafísico, cultural, que trascienda lo meramente material. Material, claro, sí. Me gusta que eso quede aquí porque eso la gente lo tiene que analizar y tiene que verlo bien y hacerse. Y no que iba a decir quererse, pero no, tiene que atender a eso porque es la pura verdad. Pero volviendo, padre, a eso que iba a decir, yo cada vez que veo algún amigo, conocido, alguna chaval joven y demás de católico, me voy yendo al nivel más táctico, al barro. Yo siempre le digo, tu obligación es que tú tienes que ir los domingos a misa, tienes que creer en Dios y tienes que defender el catolicismo a capa y espada. Eso para el católico básico, como puede ser yo, y me lo tomo como una obligación. ¿Estoy en lo cierto o no? A ver, obviamente luego hay que... ¿Para qué? Para llegar a una situación en la que ya se pueda ampliar uno más y formar más, leer el catecismo, aplicar el catecismo de la Iglesia Católica, pero como paso fundamental, ¿lo ve usted bien que podamos decir eso a la gente? Es decir, me da igual lo que pienses, tienes que ir a misa los domingos y fiestas de guardar, tienes que amar a Dios y tener fe en Dios, y tienes que defender a capa y espada el catolicismo. ¿Eso puede ser correcto? ¿Lo podríamos decir aquí, al menos para un comienzo? Sí, pero en la medida en que estén convencidos. En la medida en que estén convencidos. Pero ese convencimiento, porque yo me da la sensación de que ese convencimiento nadie es consciente de ese convencimiento, nadie se lo está enseñando, a no ser que sean las familias, que cada vez quedan menos, las familias católicas. Entonces yo, el consejo que quiero dar a la gente, eso es a los católicos de a pie, a todos los que somos católicos lo mejor que podemos o que tratamos de serlo, de cómo llevar a la otra gente. Yo, el principio, lo que le tengo que decir, tú lo primero que tienes que crearte es una disciplina. Porque comparo mucho, que me gustaba antes lo que decía usted, de comparar a lo mejor la Iglesia católica y el catolicismo con la milicia. Entonces yo creo que la disciplina debe ser clave y para empezar, para que la gente llame un poco la atención, tienes que tener una disciplina. Le digo, tienes que tener una disciplina y en principio lo primero que tienes que hacer es eso, ir los domingos a misa, no para ser un pasmarote ahí, sino tienes que ir los domingos a la iglesia y a fiestas de guardar y lo que estaba diciendo, amar a Dios y defender el catolicismo y defender a tu Dios a capa y espada. Pero no sé si es lo correcto o estoy haciendo lo correcto o tengo que utilizar otras cosas para formar a mi nivel a la gente. Lo que ocurre ahí, Manuel, es que el convencimiento viene por el conocimiento. Por el conocimiento. El conocimiento que no es solamente teórico, que es lo primero, pero también un conocimiento práctico. Un militar está dispuesto a entregar su vida, a morir por su patria, en la medida en que está convencido de la importancia de su patria. Está convencido de la importancia de su patria en la medida en que conoce teórica y experimentalmente, la importancia superior de su patria por encima de su propia vida. Pues esto es algo que se puede hacer, ese paralelismo, esa analogía, ese ejemplo, para que podamos comprenderlo. La medida en que el católico está convencido de la verdad de Dios, Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la medida en que está convencido de la verdad de su religión, estará dispuesto a eso, claro. Claro, porque ese convencimiento será fruto de un conocimiento imperfecto, por supuesto, pero que sea imperfecto
a lo que apunta es que sea perfectible. Claro, efectivamente, eso es. Y yo quiero guiar a través de este canal y a través de la vida personal mía, quiero guiar a la gente y no sé bien a veces cómo hacerlo. Y no sé si es una buena línea de acción poder decir eso, de decir, mira, lo primero que tienes que hacer es crearte esta disciplina partiendo de la base de que luego quiero encender esa llama de la gente de decir... Pero pon un ejemplo del fútbol. O sea, hay un buen jugador de fútbol necesita entrenar. Si no entrena, puede ser una auténtica estrella. A propósito de este chico de la selección española musulmán, pues yo hacía memoria. Pelé, que es uno de los mayores jugadores de todos los tiempos de fútbol, Pelé también jugó con 16 años su primer mundial, no Copa de América, su primer mundial. Pero aunque tengas unos jugadores auténticas estrellas y superdotados, necesitan entrenamiento cotidiano, prácticamente diario. Necesitan un régimen de vida exigente, que evidentemente se pueden saltar en algún momento de descanso, porque si el arco está siempre tensionado, acaba por destensionarse. Sí. Pero es cierto, y lo mismo ocurre con el católico. Si no hay ese entrenamiento, evidentemente no podrá jugar el partido, por mucho que él piense que está convencido de su religión. Es decir, yo lo que veo, por la experiencia de mis años, de 15 años que he servido en parroquias, tanto en pastoral urbana como en pastoral rural, cuando una persona deja de practicar la religión, no pierde la fe, pero esa fe se va enfriando, se va debilitando, porque no la está practicando, no está entrenando, por poner ese símil, y esa fe sí que termina por morir. Más tarde o más temprano, en mayor o menor escala, se puede conservar así, aunque sea mortecinamente, hasta el final de su vida, y a lo mejor al final de su vida puede revivir por un acontecimiento, por ejemplo, la cercanía a la propia muerte, que yo como sacerdote lo he vivido en muchos casos, personas que no han practicado durante la mayor parte de su vida y cuando tienen la muerte muy cercana con un cáncer terminal, reaparece esa fe. Exacto. ¿Mal entendida o no? Dios escribe recto con renglones torcidos y si hay brasas pueden volver a encenderse. Pero también hay una cosa muy interesante en este punto y es que aunque una persona no practique la fe durante la mayor parte de su vida, hay otro elemento, y en esto la Iglesia no se ha detenido a analizarlo, y es la cosmovisión, es decir, su sistema de ideas. Una persona puede que no practique la fe, e incluso que no tenga fe, que incluso critique decisiones humanas de la Iglesia, que es divina porque ha sido fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios, porque su doctrina es divina, que es la de Cristo, porque los medios de santificación que tiene la Iglesia son los de Cristo, son divinos, porque la estructura que Cristo ha dado a la Iglesia, jerárquica, a través del sacramento del orden sacerdotal estructurada, es divina, pero está formada por pecadores y por hombres humanos. Pero es cierto que aunque haya personas que sean también críticas con esas decisiones de la Iglesia, fruto de su educación, de su cultura, del ambiente en el que han nacido, han crecido y se han desarrollado, conservan, aunque sea de forma inconsciente, de manera latente, una cosmovisión católica. Por ejemplo, no irán a la iglesia, no irán a misa desde hace años, no recibirán sacramentos, no harán oración, pero no conciben que se llame matrimonio a un tipo de unión que no sea la de un hombre con una mujer. Claro. Por ejemplo, o sea, ahí hay un pozo de cosmovisión, de cultura católica, ya no solo la católica, sino hasta natural. Es decir, en la Grecia pagana, o mejor dicho, en la Roma pagana, conocida el Imperio Romano por su cultivo del derecho, y ahí tenemos ese monumento que es el derecho romano, jamás en la antigüedad pagana, antes de la llegada del cristianismo, jamás se concibe por ningún jurista teórico o práctico del derecho romano denominar matrimonio la unión de dos hombres o dos mujeres. O sea, era una verdad natural que tenía asumido el derecho romano desde el paganismo.
O sea, inserto en el paganismo. Sí, que no es una consecuencia que sea Que no es fruto de la cultura católica. Porque matrimonium en latín proviene de la palabra mater, pero claro, para que haya una mater tiene que haber un pater, pues no somos hermafroditas como los caracoles. Esta serie de verdades que están, como antes hacía referencia, inscritas en la naturaleza humana, en la ley natural moral humana, es algo previo a la llegada del Evangelio a nivel cronológico y a la doctrina católica, es algo evidente. Otra cosa es que otros elementos de ley natural los romanos lo pasaran por el arco del triunfo, nunca mejor dicho. Pues cuestiones como, por ejemplo, la esclavitud, que hasta el mismo Aristóteles la justifica y denomina a los esclavos como herramientas humanas, vale, de acuerdo. O la consideración que daban, pues eso, o sea, a los esclavos como no humanos, no personas. Pues un esclavo se puede vender, se puede comprar, se puede matar, eso es tu esclavo propio. Otra cosa es que matas al esclavo del vecino, pero como el esclavo es una cosa, si matas al esclavo del vecino, le estás fastidiando una cosa suya de su propiedad, pero si es tu esclavo, tú le puedes matar, le puedes violar, puedes hacer lo que te dé la real gana con él, porque es una cosa. Evidentemente, las lagunas que había en el mundo pagano, al carecer de la revelación de Dios, que ilumina también la vida moral, eso es evidente, pues tenía esos errores el mundo pagano romano antiguo. Pero es cierto que otros elementos estaban salvaguardados. Luego, por eso es tan importante comprender toda la extensión que conlleva la fe católica, la moral católica, si se practica, si no se practica, las consecuencias que tiene, o incluso cuando no hay nada de eso, pero todavía se conserva un rescoldo. Sí, siempre quedará ese pozo. ¿Eso se está perdiendo? Eso ha desaparecido. ¿Ha desaparecido ya? Sí. Ha desaparecido. No tenemos ni una esperanza de que quede un ápice, a lo mejor. No, es que yo quiero agarrarme un clavo ardiendo, pero yo veo que no. No, sí, yo hablo desde la situación desde lo que española. Sí, no, claro, sí, yo también lo veo. Hispanoamérica es otro mundo y cada nación de Hispanoamérica es otro mundo, pero en España ya se ha perdido cualquier joven de 20 años, 25 para abajo, no comprende por qué dos hombres no se les puede llamar matrimonio, porque una mujer no puede abortar, porque además ese es el, y perdona por insistir, pero ese es lo fundamental que no se quiere, que sistemáticamente se elude en el debate del aborto, porque además no quieren que haya debates. No, eso es un ser humano, no es un ser humano. Claro, no, se andan con tibieces de no, estoy en contra. Bueno, alguien dice por ahí que no es el aborto, no, sí, estoy en contra, pero hay derecho en algunas ocasiones, en no sé qué. Es decir, hay tibieces. Hay derecho a quitar la vida de un... No, pero entonces que es un grupo de células ahí, porque ese grupo de células, si no lo abortas, acaba siendo una persona como tú y como yo. Pero aparte de eso, entonces, si no es humano, si no es una persona, ¿cuándo empieza a serlo? Claro, por eso digo, una persona mayor, yo con 35 años no soy lo mismo que con 12, entonces... No, ¿cuándo soy persona, entonces? Cuando ¿con deja de ser dependiente de la madre, hay gente con 40 años que sigue dependiendo de su madre. Sí. Hay gente que toda la vida, eso es verdad. Pero entonces yo volviendo a lo de antes, creo, esto es de mi cosecha, creo mucho en la disciplina. Tanto porque yo me pongo el primero como ejemplo, como siempre. Yo sin disciplina no soy nadie. Y creo en la disciplina. Y entonces yo creo que, no lo voy a decir una solución radical, porque no lo es, pero yo creo que hay que impartir disciplina y es lo que yo trato de hacerlo con la gente que conozco y con la gente en la que puedo influir. No sé si estará bien o no y siempre necesitaba del sacerdote. Estoy buscando un sí, Manolo, lo estás haciendo bien, pero no lo sé si es broma. Pero siempre parto de la disciplina y no sé si creo que lo voy a seguir haciendo, de obligar a la gente de momento, que luego vamos a tocar ese tema, de decirle, tienes que ir a misa, entendiendo yo de que va a ir a misa a que salven su alma y a que vaya a aprender. Formarse, no va a ir a una catequesis, pero va a recibir una formación, unas homilías. Un alimento espiritual. Y entonces yo siempre creo en esa disciplina que creo que es necesaria hoy día, porque a la gente ya no se le va a convencer ya de las cosas. A la gente hay que marcarle las directrices a la sociedad de hoy día y a los jóvenes de hoy día. No hay que hacerles entender las cosas, sino yo creo que es que ya, lo digo de verdad, hay que decirles así, así y así. Ejecuta. Pero a propósito de hasta que creen un pensamiento crítico, que gracias, si Dios quiere lo crearían, y esa es mi... Pero a propósito de la disciplina que estás diciendo, la disciplina proviene
de la autoridad. De la autoridad, vale. Sí, es que a lo mejor no me estaba Uno de explicando. los principios que se ha quebrado en Occidente, es decir, la posmodernidad como sistema de ideas que, ¿cómo decirlo?, que aumentan las ya de por sí ideas erróneas de la modernidad. Por eso decía antes que solamente hay una cosa peor que la modernidad, que es la posmodernidad. Tiene una concreción histórica. En la medida en que se pueden concretar históricamente las cosas, para la redundancia, en la historia. ¿Por qué? Porque la historia no se puede parcelar de manera matemática. Los procesos, en la historia más bien hay procesos que sí se parcelan por siglos, el estudio de la historia, pero no significa que los procesos, por ejemplo, un proceso empieza en 1800 y acabe en 1900. Pero bueno, como concreción histórica de la posmodernidad, como el inicio oficial, siempre se ha hablado por parte de los historiadores, de los politólogos, de los filósofos de la historia, de la política, del derecho, del Mayo del 68 francés. El Mayo del 68 francés, que no tuvo repercusiones prácticamente políticas, pero sí las tuvo culturales, que han ido en un increciendo hasta hoy en día, más que nunca. Uno de los principios fundamentales del Mayo del 68 francés, que es una mezcla, además, una ensalada de freudomarxismo, de esas ideas filosóficas que las tenía Freud, con la dialéctica marxista de la lucha de clases, que es sustituida por la lucha de sexos, con la ideología de género, pues uno de sus ideas fundamentales, nucleares, es la quiebra del principio de autoridad. La autoridad de por sí es mala. La autoridad de por sí es mala. Por eso no se reconoce ninguna otra autoridad que no sea fruto del consenso, fruto de las mayorías. Entonces, las autoridades naturales son malas per se. La autoridad natural de unos padres en la familia es mala per se, porque no es fruto del consenso, del voto democrático. Por eso el padre, lo que decías tú de disciplina, por eso me quería detenerme en esto, por eso nuestros abuelos o nuestros padres no concebían dialogar las decisiones con los hijos. El padre tiene un conocimiento y una madurez superior a la del hijo, entonces son los padres los que toman las decisiones. Otra cosa es que se consulte con los hijos o que se les ve, pero no se dialoga en una dimensión de igualdad, de tú a tú, entre el padre y el hijo, claro, a menos que declaras que ha sido abolido el principio de autoridad natural. El caso de la educación es el mismo. Hay un principio de autoridad que es que la autoridad en cuanto a disciplina y la autoridad en cuanto a conocimiento, porque en el caso del maestro la disciplina proviene de su autoridad disciplinaria, de su autoridad de conocimiento mayor que el del alumno. El profesor es el que dictamina las decisiones y el alumno los acata. Podrá preguntar el motivo, podrá intentar dialogar de cara a que pues se cambie una fecha de un examen o de un trabajo, algo así, pero el profesor no se pone en una situación de un mismo plano. O sea, por ejemplo, que se han eliminado de los centros de enseñanza a todos los niveles las plataformas donde se ponía la mesa del profesor. En muchos lugares eso dice mucho, la tarima, claro. O sea, la tarima no era solamente para que el profesor se le viera mejor. Se suponía, porque normalmente el profesor como adulto tiene un mayor tamaño corporal, salvo casos que también hay profesores bajitos y profesoras bajitas, que los alumnos. Era también para que el alumno, de manera, voy a citar al pervertido de Freud, inconsciente, asumiera que hay una dimensión de superioridad por parte del profesor. Eso sí es también laminado, ¿no? Entonces, el principio de autoridad ha quebrado. Entonces, como ha quebrado, o mejor dicho, ha sido quebrado, por eso la propia Iglesia no ejerce la autoridad de cara a sí misma, y por eso vemos el caos que hay en la Iglesia, donde cada uno hace y dice una cosa distinta y aquí todo vale, aquí todo vale, sobre todo aquí todo vale siempre y cuando seas liberal y modernista. Así que si quieres hacer algo que sea continuar con la tradición de la Iglesia, ahí ya no hay, ahí ya no caben todos. Pero bueno, esa es la cuestión. La disciplina es fruto del reconocimiento de la autoridad reconocida. Cuando
ya no existe autoridad reconocida, sino que es fruto de la voluntad de los hombres que se ponen de acuerdo, Se pierde todo. Desde mi punto de vista se pierde todo y yo creo que la gente se va a dar cuenta de eso. Si no ya, yo creo que cada vez va a haber más gente de que quiera una autoridad. y que lo que implica que todas las opiniones valen lo mismo. Es decir, vale lo mismo la opinión del panadero, imagínate, aunque luego la gente no actúa así, en mayor o menor medida, pero en gran medida no actúa así, porque es tan contrario a la lógica y a la realidad que la realidad termina por imponerse a sí misma. Por ejemplo, vemos un caso en las cuestiones de la transexualidad. Claro, en el caso de los hombres, que tienen una mayor fuerza física que las mujeres, cuando eh, Anselmo se opera o dice que se autopercibe como Alicia y se pone a hacer deporte en la categoría de mujeres, pues claro, es que las barre a todas. Entonces, ahí está la realidad. Claro. Pues en el caso de la autoridad es lo mismo. Mire, es que me tengo que operar de un cáncer. Entonces, si como estamos en un régimen democrático donde todas las opiniones van igual, porque en el fondo no existe la verdad, sino que cada uno es la verdad que determina, ¿por qué no le pides consejo sobre tu cáncer al panadero? Claro, me gusta No, mucho el vas al ejemplo y la especialista analogía. porque reconoces Una autoridad, una autoridad fruto del conocimiento. Fruto del conocimiento. claro. Igual que cuando se te estropea el coche, no le pides consejos sobre cómo arreglar el coche, pues no Al sé, cocinero. por ejemplo, al camarero. Vas a un especialista donde ahí se reconoce una autoridad basada en el conocimiento, en un conocimiento teórico, ha estudiado cómo funciona el coche, y un conocimiento práctico porque ya tiene mucha práctica de cómo arreglar un coche. O sea, luego al final, de algún modo, aunque los hombres se revuelvan contra el sentido común, contra la realidad, en alguna manera tienen que acabar contra su voluntad rindiéndose a la realidad que les golpea. Que les golpea, claro. Sí, espero que llegue pronto y yo creo que la gente más o menos se va dando cuenta de esto que estaba diciendo, pero espero que si no llegue pronto, porque si no esto ya se va a asumir en el máximo caos, que no lo sé si está ocurriendo ya. Pero bueno, padre, querría saltar a otro tema que tengo yo dudas y creo que la gente también confunde mucho, y es relativo a, bueno, a este sentimiento del católico que estábamos hablando de, como diría el gran Fari, el hombre blandengue, pues el católico blandengue, digamos, más o menos, va relacionado con el tema del perdón. Quiero que a ver si nos puede explicar o podemos analizar un poco el perdón, la redención, si van necesariamente de la mano estos dos conceptos con la reconciliación. ¿Por qué digo esto? Porque el católico moderno, lo que podemos decir, educado en la creencia de que está todo basado en el perdón y en el buenismo, este que decimos. Con esto quiero decir que los niños e incluso los adultos se les transmite la idea de que para ser un buen católico, el buen católico, y la gente también lo ve así, es aquel que sabe perdonar. Es decir, que pasa carros y carretas y agacha la cabeza ante cualquier tipo de injusticia o de cualquier tipo de situación, la cual lleva esto al emblandecimiento, como puedo decir, entre otros muchos males. Por eso digo que si el católico está confundido en estas cosas, creyendo que todo vale, es decir, yo hago un antes estábamos diciendo, peco, pero luego ya está, busco el perdón, que luego vamos a tratar también la confesión, y se me pone mi contador a cero de pecados y de moral, y luego no soy consciente de nada, y vuelvo otra vez a pecar, consecuentemente, pido perdón, además exijo la reconciliación a aquel al que le he hecho daño, porque somos católicos, y entonces yo estoy perdonando, y entonces por eso tú tienes que olvidar ese pecado y tienes que olvidar todo el mal que yo he hecho, porque somos católicos, y entonces estamos entrando en esa rueda de buenismo, lo que a mí me da que pensar de que el católico a veces, pues muchas veces es nada más que eso, puedo hacer lo que quiera, que tengo una justificación de que Dios es misericordioso y Dios me va a perdonar, haga lo que haga. ¿Estoy en lo cierto? No sé si me he explicado más o menos después de esta pequeña reflexión, autorreflexión. A lo mejor es muy complicado lo que estoy diciendo porque quiero que le digamos a la gente más o menos un poco qué es lo que... Porque yo creo que están confundidos. La clave para comprender la salvación de Cristo, la redención, el concepto, la noción que nos ayuda a entenderla, es la de reparación. Reparación. Es decir, cuando se hace el mal, hay que reparar el mal hecho. Es decir, yo puedo pegarte un puñetazo y te pido perdón y tú me perdonas, pero tú sigues teniendo el ojo morado.
tengo que reparar el mal que te he hecho. No te puedo quitar ese ojo morado, pero tengo que realizar algún tipo de obra que repare el daño que te he hecho. Que repare el daño que te he hecho. Cuando pecamos, ofendemos a Dios infinito, la confesión, cuando la persona acude con arrepentimiento a la confesión, es perdonado de sus pecados, en nombre de Cristo, se le impone una penitencia que hoy en día es algo anecdótico, pero hay que reparar por el pecado cometido, porque el pecado es un hecho histórico. Un hecho histórico no se puede borrar. No se puede borrar porque se pronuncian sobre unas palabras, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en las parroquias que una vez vino un concejal socialista que me decía que quería apostatar. Quería apostatar y que le borrara el libro de bautismos o arrancara la página. Entonces, claro, yo tuve que explicárselo. Digo, mira, primero no te puedo borrar porque está escrito a boli, con pluma además, con pluma como hacían los curas antiguos para que no se... Claro, porque este tipo de bolis modernos la tinta dura X años y acaba perdiéndose. Cuando es una pluma con tinta, eso dura siglos. Y de cara a un historiador que después, tras varios siglos, pueda estudiar esos documentos, los va a encontrar con la conservación de la tinta. Pero bueno, yo decía primero, no la puedo arrancar porque además coincide que el libro de bautismos, todos, igual que el de matrimonios y demás, tú estás escrito en una página, pero por la otra página hay otra persona. Eso no puedo eliminar a todos porque tú Eso quieras. para empezar. Segundo, no puedo borrarlo haciendo así, con un borrador, porque la tinta no se va a quitar. Y tercero, eso es un hecho histórico. Es un hecho histórico que ha sucedido y que no se puede de un plumazo, por una decisión de tu voluntad soberana y democrática, no se puede borrar. Y aparte que tu voluntad soberana y democrática, puedes en tu vida decidir lo que haces con ella, pero me la puedes imponer a mí. Entonces tus padres, cuando fuiste bautizado, tus padres en nombre tuyo, como tus tutores legales, como mejor dicho, como los poseedores de la patria potestad sobre ti, y tomaron esta decisión. Pues esto ya no se puede cambiar. No se puede cambiar. Claro, es que esto forma parte también de la mentalidad moderna y posmoderna de reescribir la historia, lo que vemos en España con la ley de memoria democrática, reescribir la historia, inventarse una nueva historia, borrar los hechos pasados, ¿no? Pero esto es así. De tal modo que lo que tenemos ante nosotros, tenemos que ser conscientes que la redención y la salvación exige por parte del hombre la reparación, porque sí, es en sí la reparación de Cristo, pero el hombre tiene que colaborar a ella. Es decir, voy a explicar algo, a ver si soy capaz. Hay una redención objetiva y hay una redención subjetiva. No sé si recordarás, hace unos años el Papa Benedicto XVI, te iba a decir, cambió las palabras de la consagración de la misa. No es que las cambió, es que volvió a lo que siempre habían sido, que tras la reforma litúrgica del Vaticano II se modificaron. Siempre partiendo del texto del Evangelio de San Mateo, que refiere al profeta Isaías, capítulo 50, no recuerdo exactamente, 50 creo que es, habla de que el siervo sufriente, el Mesías, dará su vida en rescate por muchos. Son las palabras de Cristo de la última cena. Esta es el cáliz de mi sangre, será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y esto es lo que siempre en el rito católico, los distintos ritos católicos, se pronunciaban esas palabras. Pro multis, por muchos. Muchos no son todos. Después del Vaticano II, cuando se traduce la liturgia católica del latín a las lenguas vernáculas, se cambia el muchos por todos. Todos. Por eso la importancia de las palabras. Hay una idea teológica de la teología nueva, Nouvelle Théologie, es que todos estamos salvados. ¿No? Vamos a ver. La redención objetiva es que Cristo ha muerto por todos en la cruz para salvarnos. Bien. Pero no todos nos salvamos. En el mismo Evangelio dice Cristo. Muchas son las almas que van al infierno, ancho es el camino que lleva al infierno. Son muchas. Ahí quería llegar yo luego. Entonces, hay una redención objetiva, sí, Cristo ha muerto por todos, no solo por los blancos o por los negros, no, por todos, pero de hecho no todos aceptan la salvación de Cristo, porque hay que aceptarla, y eso es la fe, hay que aceptar
hay que aceptarlo. En la medida en que yo acepto ser redimido, puedo ser redimido, porque si no, Dios no me va a meter en el cielo a empujones contra mi voluntad. Entonces, por eso, Benedicto cambia a lo que siempre ha sido la Iglesia, por mucho. Hay una redención subjetiva que el hombre tiene que asumir. Por eso explicaba antes que la fe es una adhesión. Sí, el hombre, Dios da el primer paso, Dios da la iniciativa, me revelo, me doy a conocer, sí, pero el hombre tiene que responder con la fe a ese primer paso, a esa iniciativa de Dios. Como si tú vas por la calle y estamos a una distancia tú y yo, y tú me saludas, tú tienes la iniciativa, yo tengo ahora que responder a ese saludo. Si no respondo a tu saludo, ya es una toma de decisión por mi parte. Si te ignoro o no respondo a tu saludo, no te dirijo la palabra. Pues esto es muy importante. Cristo redime al hombre porque repara por su pecado. El pecado del hombre es una desobediencia, la desobediencia de Adán y Eva, la desobediencia original, el pecado de origen, que es la desobediencia a Dios, que les dice podéis comer de todos los árboles menos de este. Bien, y desobedecen la ley de Dios, desobedece la voluntad de Dios, de una voluntad que es sabia y que es buena, o mejor dicho, que es la fuente de la bondad y la sabiduría. Entonces, Cristo, su Hijo, tiene que reparar. Entonces, si el hombre ha desobedecido por la desobediencia, como dice San Pablo, la carta de los Romanos, ha venido el pecado, ha venido la muerte, yo para redimir, para salvar, tengo que reparar por ello. Es lo que hace Jesucristo obedeciendo, como dice San Pablo, hasta la muerte y muerte de cruz, en la carta de los Filipenses. Entonces, por la obediencia de Cristo, llevada hasta el sacrificio de la cruz, no porque Dios sea un Dios sanguinario y necesite para perdonar ver a su Hijo morir horriblemente en la cruz, no, sino porque la obediencia es llevada hasta su máximo extremo, que es hasta el de morir en la cruz, el inocente por los culpables. Porque un delincuente no puede perdonar a otro delincuente. Es así. O sea, un jurado de delincuentes no puede pedir la absolución en un juicio a un delincuente. Ese jurado o ese juez que le juzgue al delincuente no puede estar implicado en los mismos crímenes o en otros crímenes, porque entonces no es un juicio justo. Justo. Entonces esto es fundamental y esto ha desaparecido por completo de la teología católica, que es eso, el concepto de reparación, porque el hombre tiene que, como insisto, tiene que reparar. Yo recuerdo cuando era pequeño, estaba jugando en el parque al fútbol con amigos, era un niño pequeño yo, y le dimos un balonazo sin querer a otro niño que estaba jugando por su cuenta, con la arena. Y mi madre fue corriendo a pedirle bueno, la madre del niño salió, porque le dimos un balonazo al pobre chico. Entonces, la madre del niño salió, y mi madre corriendo fue también a ver al niño auxiliarle, y a pedir perdón a su madre. Aunque hubiera sido involuntariamente, porque fue voluntariamente, no hubo maldad, pero fue a pedir perdón por el niño, en este caso yo, que le había dado sin querer al niño. Hay un acto de reparación. Claro, yo puedo ir, y lo hice, a pedir perdón por ese balonazo involuntario. El pecado sí, aquí el ejemplo no vale porque el pecado sí es voluntario. Si no es voluntario, no es pecado. Pero bueno, entonces yo voy a pedir perdón, pero claro, no dejo de ser un niño. Cuando un adulto con un reconocimiento de autoridad, identidad superior, pide perdón al otro adulto, la madre del niño que sin querer ha dado un balonazo al otro niño, a la madre del niño que ha sido víctima, tiene un valor mayor. Pues en la reparación del hombre a su pecado, como había ofendido desobedeciendo a Dios que es infinito, necesitaba una reparación infinita. ¿Quién podía reparar quién podía ofrecer esa reparación infinita? Alguien que fuera Dios solamente. Entonces, por eso Dios envía a su Hijo para que se haga hombre, porque así esa reparación es completa, porque es Dios y así puede reparar esa ofensa infinita del pecado del hombre, pero es hombre como el pecador. Estas cuestiones que nunca se explican, que no se... Y cuando se hacen, no se hacen con claridad. Yo he intentado expresarme lo más claramente que he podido. No, sí, está claro. Pues esto hace que desaparezca por completo el sentido del sacrificio de la cruz, el sentido de la misa como renovación del sacrificio de la cruz. El Viernes Santo hay un sacrificio cruento porque hay derramamiento de sangre. Esto es lo que enseña el Concilio de Trento siguiendo a Santo Tomás de Aquino, y lo que dice
la doctrina católica es que la misa es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, incruento, porque no hay derramamiento de sangre. Porque eso es sustituido por el pan y el vino, transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero es lo mismo, porque eso es el sacrificio, separar la sangre Del cuerpo. del cuerpo, eso es, el vino y el pan transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, esto al desaparecerse, pues como antes decía, el horror vacui, el horror al vacío forma parte del ser humano. Entonces, cuando algo se elimina, ese hueco tiene que ser rellenado por otra cosa. Entonces, si se elimina esto que acabo de explicar, esta dimensión católica de la redención, de la salvación del hombre, se sustituye por un sentimentalismo, en el cual parece que el perdón no tuviera ninguna otra repercusión. Entonces, con el perdón estuviera todo... O sea, que los actos del hombre no tuvieran consecuencias, no tuvieran repercusiones, que los hechos históricos, porque esos actos de los hombres se llevan a cabo en un determinado contexto histórico, en una determinada dimensión espacio-temporal. Nosotros estamos ahora en una dimensión espacio-temporal, tal día, a tal hora, estamos en tal sitio haciendo tal cosa. Pues lo mismo el pecado y el mal del hombre. Y entonces, eso también lleva a que se explique esa negación del pecado. Claro, como se niega lo que hablaba antes de la amoralidad, como se exista que existan categorías de maldad y bondad, verdad y falsedad, hay que explicarlo de forma psicológica. Entonces, cuando hace alguien el mal, es que sufre una enfermedad mental, ¿no? Pues es que Pobrecito que... tal madre o tal padre ha matado a su hijo. No, pues que estaba enfermo. Una enfermedad mental. Bueno, puede, pero no. Es decir, esto también es inverso a la mentalidad contemporánea. Y puede ser que una persona que hace el mal de una forma tan clara y tan, no sé cómo decirlo, flagrante. ¿Un aborto? Sí, pero puede ser que esa persona que comete un asesinato tenga una enfermedad psicológica. Pero también esa enfermedad psicológica puede ser fruto de una voluntad que está asentada en el mal. Por ejemplo, una mujer que aborte, pero que ha sido presionada, que tal vez sufra una depresión, evidentemente no es eximiente, pero es atenuante. Es atenuante. Su culpabilidad, por decirlo de alguna forma, se puede reducir por esos elementos. La persona que acude a realizar, la mujer que acude a realizar un aborto reincidentemente, hay una voluntad ya asentada a la hora de cometer ese mal. Entonces, ahí evidentemente hay una culpabilidad mayor, una responsabilidad mayor, y eso puede llevar a que produzca también una serie de desarreglos psicológicos, de patologías, de enfermedades mentales. Pero... que las hay, también a claro, causa de eso, claro. Pero eso sería otro tema. Por eso era otro ejemplo más bien que yo quería poner. Una persona que se suicida, pues evidentemente ha cometido un pecado mortal contra sí mismo, que en tu mandamiento no matarás. No sabemos si en el último segundo se ha arrepentido, Dios lo sabrá, pero sí es cierto que hay un hecho objetivo, que es que se ha suicidado. Pero no sabemos si esa persona que la ha llevado al suicidio, pues eso, por ejemplo, una situación de depresión o de estrés, cualquier causa psicológica, no implica que no haya previamente o incluso coincidentemente, de manera concomitante, paralela, una responsabilidad moral. Porque si no, vuelvo otra vez también a lo que decía, al eliminar el alma humana, porque es espiritual, eliminas el alma humana, ¿qué te queda? El cerebro humano, la psicología humana, la psique, pero es que psique en griego es alma. La psicología es el estudio del alma. Pero que, bueno, pues se reduce, como no existe el alma, se reduce a mecanismos de funcionamiento del cerebro humano. Entonces, cuando una persona tal es porque su cerebro no ha funcionado, pero aún así las ideas del cerebro humano tampoco se pueden ver en una pantalla de ordenador. Claro. A lo que voy es como agarrarse a algo, ¿no? A lo que voy es que hay principios inmateriales que no se pueden mensurar, contar, pesar y medir, no, porque las distintas conexiones del cerebro humano, las terminaciones nerviosas,
no puedes ver las ideas que una persona tiene en la cabeza, no puedes hacerle como ocurre con el cuerpo una radiografía para ver que no está funcionando correctamente Claro. dentro de él. Eso no ocurre en el cerebro porque la actividad cerebral se podrá mensurar de forma médica, científica, experimental, pero hay una dimensión incorpórea, hay una dimensión inmaterial que no, Totalmente que de es acuerdo. fruto de que el ser humano es una unión, una composición de cuerpo y alma. Sí, efectivamente. Entonces, claro, yo lo que... bueno, no quiero poner ese ejemplo porque tampoco es... Pero claro, pongamos ese extremo que Dios quiera que no ocurra, entre que esté yo confundido, pero bueno, para que la gente lo entienda bien. Pongamos ese aborto reincidente de las personas. O bueno, vamos a olvidarnos de eso. Otro ejemplo. Una persona que comete el mismo pecado una y otra vez, ya sea no honrar a su padre y a su madre, mentirá, matará, no, bueno. Pero si me permites, Sí. con el ejemplo del aborto, Sí. hablando de la reparación, de la redención como reparación. Por mi experiencia de confesor de los 15 años, insisto, que serví en parroquias y en una en concreto donde acudía muchísima gente a confesarse en la ciudad de Móstoles, en el centro de España, cuando venía el caso de una mujer que había abortado, la penitencia que debías imponerle no podía ser una penitencia Reza un Padre Nuestro. habitual. Claro, que son las penitencias que habitualmente solemos encontrarnos todos, tanto los confesores como los confesores cuando nos confesamos y el resto de fieles cuando se confiesan. Pues de ¿Ustedes ese tipo. se confiesan ante otros sacerdotes? Claro, Ya por ves, supuesto. ¿no? Por supuesto. Sí. Intento como mucho cada 15 días, pero si puedo cada semana mejor. Algo que tengo desde hace muchos años asumido, pero... Perdón, que le he cortado. Nada, perdón. volviendo a esto, a una persona que ha abortado, evidentemente la penitencia tiene que ir en concordancia, un mínimo de concordancia de reparación con el daño causado, ¿vale? Pues vienes a la confesión arrepentida de tus pecados, en concreto tu hijo, has eliminado la vida de tu hijo, sin entrar en consideraciones de atenuantes y de... Bien, vale. Entonces, pues bien, pues vienes a pedir el perdón de Dios, Dios te da el perdón en el sacramento de la confesión, pero hay que reparar por eso. Y no solamente reparar rezando unas cosillas, unas oracioncitas, hay que también reparar materialmente. O sea, incluso la penitencia espiritual de oración tiene que ser mayor. También hay un diálogo con la persona. Yo me acuerdo preguntar... por tu trabajo te permitiría ir 30 días seguidos a misa diaria. Sí, bien, pues en penitencia ve 30 días seguidos a misa diaria y ofrece esa misa por la salvación eterna de tu hijo. De tu hijo, porque es tu hijo que no quisiste tener, pero es tu hijo. No es que no quisiste... Luego voy a tener una pregunta que le quiero hacer relacionada a esto, que no se me olvide. Es que no quise ser madre. No es que no quisiera ser madre, es que fuiste madre, eras madre, pero de un niño muerto. Un niño muerto por tu voluntad. Bien. Pero luego a nivel material, pues que tenga otro hijo. Bueno, pues no sé, tu situación, bueno, evidentemente el ser humano es irrepetible, no puede ser, no, pues, pero ahí tiene que haber a lo que voy es que tiene que haber una cooperación del hombre, si no caemos en el error de la herejía protestante, que es lo que sostiene Lutero, de fe sin obras. Fe sin obras, nos salvamos solo por la fe y no por las obras. A eso iba yo, que la gente se piensa que yo como creo y tengo fe, estoy redimido de todos mis pecados. Vale. Pero puedo hacer otra pregunta, padre, ¿qué le quiero hacer? Relacionada a esto que estaba diciendo usted del aborto y de vas a ir a 30 días a misa como penitencia para pedir por tu hijo. ¿Los niños abortados dónde van? ¿Van al cielo? ¿Pasan por el purgatorio? Bueno, esto no hay unas... Bueno, la Iglesia siempre, de la tradición de la Iglesia, hablaba del limbo, de un lugar donde... Eso ahí quiero llegar, que no lo he entendido nunca, eso del limbo. Pues un lugar donde esas almas de los niños que fallecían, además en esas épocas de no tan lejanas, donde había una mortalidad infantil muy elevada, pues donde esas almas... Sí, pero yo hablo de un niño abortado, ¿eh? En el caso de un niño abortado... Yo hablo de un niño abortado en el que los padres son responsables de asesinar a esa vida humana. Ese niño... Es que yo no lo entiendo. Para mí es una pureza, es una pulcritud enorme, pero he escuchado de todo. He escuchado que esos niños
llevan consigo el pecado de los padres. Claro, el pecado original. Claro, llevan consigo el pecado original. Pero es que no lo entiendo, La no sé Iglesia- cómo explicárselo porque Sí, no lo entiendo. No la lo- Iglesia no lo sé. lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de Juan Pablo al respecto, la Iglesia los encomienda a Dios y es consciente de que de alguna manera, en sentido lato, en sentido genérico, en sentido amplio, se les podría, insisto, calificar en sentido genérico, amplio, sentido lato, como mártires del aborto, los mártires del aborto. Es verdad que como son bebés, no tienen posibilidad de decisión. Claro, es que tienen, lo veo, es un alma totalmente limpia, a mi modo de... Es una alma manchada por el pecado manchada por el pecado original, que es un pecado contraído, transmitido, no Del- cometido, no cometido, pero transmitido. no cometido. Claro, por eso el sentido que desde la tradición más antigua de la Iglesia del bautismo a los recién nacidos. Claro. Y en épocas en las que había tanta mortalidad infantil, incluso pues el bautizar lo más cercano posible al nacimiento o incluso casi ahí mismo, por si acaso el niño venía con algún tipo de problema y moría a las pocas horas. También eso es muy interesante porque como párroco vas a los libros de bautismo y vas viendo cómo a medida que se va perdiendo la fe, cada vez se difiere más el bautismo. Eso llama la atención porque dice, bueno, vamos a ver, no, es que antes se bautizaban muy pronto a los niños por esto, por la mortalidad infantil. Ya, pues es curioso, cuanto menos mortalidad infantil ha habido, más se ha dilatado este trámite, que lo sí. convierten en Sí. en un trámite. No, al final, porque lo que tenemos hoy en día, por lo menos hablo de España, yo insisto, no sé qué, la gente que nos siga, que nos ve en Hispanoamérica, o en otras partes del mundo donde haya un hispanohablante, pero lo que ha primado, como ya no hay fe, incluso cuando solicitan el sacramento del bautismo por parte de los padres, no hay fe, puede haber como antes hacía referencia a ello porque lo tenía presente, puede haber una remota idea vaga de algunos conceptos católicos, pero ya está, propiamente no hay fe, porque se ha perdido. O sea, la fe, igual que se puede perder la salud corporal, se puede perder la salud espiritual del alma, se puede perder la fe. Es verdad que la fe solamente podría ser arrancada del alma cuando hay un acto de apostasía frontal y directamente contrario de la fe, una renuncia pública a la fe. Sí, pero también es verdad que sin llegar a ese arrancamiento de raíz de la fe por ese acto público de renuncia a la fe, de apostasía, hay un comportamiento vital de manera directa o indirecta que lleva a que la fe prácticamente muera. Entonces, que vengan a los padres a la iglesia pidiendo el bautismo cuando ellos no tienen fe, no van a transmitir la fe al niño, no van a llevarle a la misa, como me ha ocurrido a mí como sacerdote, niños de 9 años que nunca han escuchado el nombre de Dios en su casa y pensaban que la palabra Dios era una palabrota, porque solamente escuchan la palabra de Dios en su casa cuando lo insultan con una blasfemia, sí. Es muy significativo. Pero sí es cierto que en el bautismo, hoy la gente que tiene fe es distinta, evidentemente, pero para muchas personas en España el bautismo es lo que prima no es el sacramento, evidentemente, sino la reunión. La reunión, el evento, el hecho social. Entonces, si el niño tiene la mala suerte de nacer al final del verano o comienzos del otoño, no va a ser bautizado hasta que llegue el buen tiempo. El buen tiempo, claro. Porque lo que prima es el buen tiempo de cara a que hagamos el convite, el acto social. Entonces, todo eso va peor. Evidentemente. Porque lo de visto ahora veo, no sé si usted está al tanto de cómo se hacen ahora las comuniones. Que no se hacen primero, sí. Otra duda que tengo, no sé, yo creo recordar que yo hice la comunión un domingo. No sé si eso ya no es, pero ya no es solo eso, sino que se visten, hacen como celebraciones en... La Iglesia ha cedido a que no sea en domingo. Error gravísimo. Era en domingo, porque es el día del Señor. Es el día del Señor, por antonomasia, es el día, por eso, como es el día del Señor, el domingo, es el día de la misa. Yo recuerdo cuando era sacerdote, poco tiempo ordenado, que ya me exigían esto los padres de los niños, y yo no, pero es que además era ¿Le exigían? Sí, no, por supuesto, la gente no te pide, la gente te exige. Claro, pero porque la propia Iglesia como la propia Iglesia se ha perdido el respeto a sí misma. ¿Se considera que tiene usted ya alguna autoridad? Como sacerdote, yo te digo, por mi experiencia de 15 años en parroquias y la experiencia de tantos amigos sacerdotes en tantas diócesis,
que el sacerdote no tiene ninguna autoridad. Ninguna. O sea, tú puedes hacer algo o decidir, tomar una decisión que está fundamentada, pero la gente se va a intentar imponer sobre ti de 1000 formas o van a intentar presionar al obispado para que te remuevan si no haces lo que ellos quieren. haces lo que es. El obispado tampoco va a dar la cara por ti, porque no quiere buscarse problemas con la gente, menos todavía que esas personas vayan a la prensa. Ya. Pero bueno, pero hay gente, pero hay gente íntegra, como es el caso suyo, y usted es un líder No, pero también... puede que a lo mejor no diga lo de eso de que tiene autoridad, pero sí tiene una autoridad no fáctica, sino una autoridad... Esto es un sufrimiento terrible para muchos sacerdotes, porque no es solamente un sufrimiento espiritual, que también hondo, profundo, sino que es un sufrimiento psicológico, en el sentido de que te están exigiendo... que vaya en contra de... Te están exigiendo gente sin fe que le dé los sacramentos. Y entonces tú te conviertes en un farsante, claro. Es partícipe, que estás participando en un teatro, una comedia. Una comedia. Y eso, tanto espiritualmente como psicológicamente, y eso lo he escuchado en desahogos y confesiones a muchos sacerdotes, y ahora también por parte de mí, por mí mismo, es destructivo. Porque al final, lo más sagrado que tenemos en la religión católica, que son los sacramentos, ves que tú eres pues un actor dentro de ese teatro. De ese mancillamiento que hay. Pues eso, por ejemplo, en el sacramento del bautismo, ¿no? Pues llegan los padres, tú sigues el ritual. ¿Sabéis que os comprometéis delante de Dios? Le dices a los padres la pregunta del ritual. ¿Sabéis que os comprometéis delante de Dios a vuestro hijo a educarlo en la fe? Sí, lo sabemos. Claro, te dan ganas de cerrar el libro y decir, pero ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara que está grabando? Vale, no pisáis, primero, no pisáis una iglesia. Además se lo preguntas, ¿cuál es vuestra parroquia? No lo saben. Porque bueno, yo también mi experiencia de haber estado en pueblos muy pequeños y venía gente de ciudades más grandes. Entonces, no saben cuál es la parroquia que le corresponde, o aun si lo saben porque les suene, no la pisan nunca. Nunca jamás rezan. No van a transmitir a su hijo la fe. Le traen por el tema de la fiesta y por, bueno, pues buscar el día de mañana puede que les lleven a la catequesis de la primera comunión por lo mismo, y por eso será la primera y la última comunión. Pero lo que te decía antes de la Iglesia ha cedido, como hay que ceder con el mundo moderno, porque si no, la Iglesia no sería moderna y la Iglesia lo que quiere hoy en día es ser moderna, ¿no? Pues hemos cedido el domingo. Entonces yo cuando tuve esa exigencia de aquellos padres, yo se lo dije porque todavía podía jugar con eso. Es decir, vosotros tenéis mi edad. Ya tenía unos años ya de sacerdote, no simplemente con 27 recién cumplidos. Estos padres ya tenían 30 y tantos, los primerizos. Pues vosotros tenéis mi edad. Como tenéis mi edad, habéis hecho la comunión en domingo. Entonces, ¿por qué ahora no pueden ser en domingo? No, es que la familia, es que tal... Nosotros no teníamos familia cuando decimos la comunión en domingo. ¿Qué ocurre? ¿No venía la familia? Entonces, ha cedido la comunión en domingo al sábado. Bien, se trata de... Volvemos a lo de inicio. Se trata de una serie de concesiones que la Iglesia realiza para intentar que el mundo moderno la comprenda, la perdone, la deje existir y no surjan conflictos entre ellos. Siempre precisamente la Iglesia lo que hizo fue señalar. Es verdad que siempre ha habido la Iglesia, son 2000 años de historia de la institución, siempre ha habido la Iglesia en distintas épocas jerarquías que se han acomodado a la situación. Sí, pero también es cierto que había una labor profética de señalar los errores y los comportamientos, los pecaminosos y las desviaciones. Siempre. Es decir, uno de los motivos, no el único, por los cuales el mundo antiguo pagano se convierte al catolicismo en el siglo IV, es porque la Iglesia Católica, el catolicismo, representa una alternativa al paganismo. No es la marca blanca del paganismo, sino que es una alternativa. Y es una alternativa en la medida que no secunda al paganismo y se opone al paganismo. Es decir, los cristianos no van al circo. No van al circo a ver esos combates sangrientos. Los cristianos no se divorcian. Los cristianos no cometen abortos, que también están en el mundo pagano. Es verdad que no a nivel industrial como hoy, pero
los cristianos no participan del libertinaje sexual. Hay una oposición. A medida que hay una oposición, se configura una alternativa. Pero si tú no quieres oponerte, y este es, por desgracia, ya para terminar, si crees conveniente... Así, sí, que llevamos un padre, buen sí, rato, sí, es verdad, que se me pasa. el problema es cuando la Iglesia, en el discurso de apertura de Juan XXIII de Vaticano II, que invito a nuestros seguidores que lo busquen en la página del Vaticano está, pues viene a proclamar, no son estas palabras, pero es la idea, que ya no hay enemigos. De Juan XXIII es un discurso bastante rusoniano. Dice, bueno, pues ya el ser humano ha escarmentado de los males pasados, ya sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Por eso el lenguaje de la Iglesia tiene que ser el de la misericordia, no el de la condenación. Porque en su mente rusoniana, Juan XXIII piensa que después de los horrores y errores de la Segunda Guerra Mundial, ya todo el mundo ha escarmentado. Claro, entonces no hay enemigos. Bueno, para empezar, la tradición católica siempre habló de los tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. En el momento en el que ya no hay enemigos, que entonces, pues, ¿qué hay? Pues que tenemos que llevarnos bien, ¿no? Entonces, para llevarnos bien, yo no puedo decirte cosas que te molesten. Te molestan, claro. El mundo sí lo hace con la Iglesia. Bueno, pues la Iglesia... Volvemos a esa falta de testosterona, valga la broma, esa de, ay, no, perdón, el perdón ese mal concebido y demás. En fin, padre, sí, pues nada, que es que se me pasa volando, pero ha sido... se me quedan muchas cosas en el tintero. Otro día podemos continuar y grabar otro a nuestros oyentes. Adelante, al pues. otro día. Eso sí, 5 minutos máximo. No quiero decir que voy a hacer publicidad, porque no es publicidad. ¿Podemos hablar un momento, unos minutos de Garabandal? De las apariciones de Garabandal, de las apariciones de la Virgen y demás. ¿Cree que estamos en el momento, va a llegar el aviso o estamos en el aviso de Garabandal? Invito a la gente que investigue sobre esto, porque no sé por qué está escondido. Bueno, sí lo sé, porque no se tuvo en cuenta, pero es una de las apariciones más importantes, a mi modo de ver, de la Virgen y no es conocido, pero se está cumpliendo. Me voy a cronometrar porque sí. Esto da para mucho. Sí, no. Nada más. Cronometrar para que sea un minuto. Un minuto, eso es. El estatuto que la Iglesia determinó para las apariciones de Garabandal y que no ha sido modificado todavía hasta hoy, en latín se dice en el documento non constat de supernaturalitat, es decir, no consta la sobrenaturalidad de estos hechos. También es cierto que la formulación es no consta la sobrenaturalidad, pero fíjate, no consta que sea... ¿Me explico? O sea, que es tanto... Es una ambigüedad calculada. Y no consta que esto sea sobrenatural, pero tampoco consta que no lo sea. Vale. O sea, es una especie como de... No lo aprobamos, pero tampoco lo vamos a condenar, a negar. Entonces, bueno, me mantengo en esa postura. Bueno, yo no sé si creo que es un error en sí mismo, pero bien, vale, de acuerdo. Entonces ahí lo que la Iglesia ha dicho es que no consta que se apareciera la Virgen, pero tampoco consta que no lo hiciera. Hasta que no se pronuncie oficialmente. Hace poco ha sido con unas apariciones de hace 50 años o 60 años en Holanda. Nuestra Señora de todos los pueblos. Hasta ahora no se había el Vaticano pronunciado y se ha pronunciado diciendo que no son sobrenaturales, que no provienen de Dios, de la Virgen. Bien. El mensaje de Garabandal, que la Virgen da en Garabandal, yo creo en Garabandal, creo en esas apariciones. Las apariciones no son materia de fe, porque vale. Cuando Dios se reveló, la revelación de Dios se cierra, como dice el principio de teología católica tradicional, se cierra con la muerte del último apóstol, que es San Juan Evangelista. Entonces ya está la revelación en ese sentido cerrada y completada. Lo que hacen las apariciones es ayudar a comprenderla mejor y a vivirla mejor. Pero por eso no son dogma de fe, no son vinculantes. O sea, yo puedo ser católico, apostólico, romano perfectamente si no creo en las apariciones de Fátima, de Lourdes. Claro, sí. Eso sí, también yo siempre lo digo, que las pirámides están en Egipto no es un dogma de fe y sin embargo están. Sí,
Volvemos a lo que decía antes, no es que las cosas sean malas porque son pecado, no, es que son pecado porque son malas. Pues esto es igual, hay cosas que no son dogma de fe, pero ahí están, ahí están. Entonces las apariciones forman parte de esto, que nadie está obligado a creer en ellas, pero son una realidad más histórica. La Virgen en Garabandal habla de... habéis olvidado habéis olvidado la cruz. Habéis olvidado la cruz, del sacrificio de mi hijo en la cruz. Bueno, pues eso es una profecía que se ha cumplido. Es decir, ha desaparecido la concepción de la misa como la renovación del sacrificio en la cruz, ha desaparecido la devoción al Vía Crucis, en grandes segmentos del catolicismo, etcétera, etcétera. Dice la Virgen en Garabandal, a la Eucaristía cada vez le da menos importancia. No cabe ninguna duda del caos litúrgico, de la revolución litúrgica que sigue al Vaticano II, por esas mismas fechas de las apariciones de Garabandal, pocos años después, y de la devastación de la liturgia católica. Y no una palabra, un concepto mío, o sea, no es un concepto mío, sino de un liturgista ya fallecido alemán, Klaus Gamber, en una obra magnífica, muy difícil de encontrar, la reforma de la liturgia romana, muy breve, que es muy interesante porque el prólogo es de un cardenal llamado Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger. Y este Klaus Gamber era un eminente liturgista alemán y él lo titula así, un capítulo, La devastación de la liturgia romana. Pues eso es evidente, pues hace referencia a esas palabras de la Virgen en Garabandal. Y por último, otro mensaje de Garabandal, muchos cardenales, obispos, sacerdotes van por el mal camino y arrastran tras de sí muchas almas. Claro, esto pronunciado en el año 62, 61, 60... en España era absolutamente escandaloso. Impensable. Claro. Impensable porque España estaba tocando techo de catolicismo, seminarios llenos, conventos llenos, misioneros por todos los países, vida cristiana, una altísima participación en la misa dominical, la salud social de la nación era altísima en el sentido de estabilidad familiar, en el sentido de la tasa de alcoholismo era muy baja, la salud social era netamente alta. Pues que la Virgen pudiera decir eso, y además que también fruto de esa fe era la visión de fe de la jerarquía eclesiástica, por la costumbre tan propia española de besar la mano al sacerdote. Yo conocía muchas personas ancianas que te lo contaban. Cuando éramos niños aparecía el sacerdote y íbamos a besarle la mano consagrada para consagrar, para convertir el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, la mano consagrada que perdona pecados, que bautiza haciendo cristianos, que sella con la bendición divina el matrimonio, que acompaña con su oración al difunto en el ataúd justo antes de que le deposite en el sepulcro, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, eso era impensable, no podía venir de la Virgen. 10, 15, 20 años después, nadie lo habría puesto en duda. Pero claro, ya era otra época, después de todo la primera fase, porque hay distintas fases que llegan hasta hoy, del posconcilio, el posconcilio eterno que llamo yo en mi último libro, de Roma a Berlín, hablo del posconcilio eterno, pero cuando se pensaba que ya se había superado lo peor del posconcilio, estamos en una fase actual muchísimo peor que la del posconcilio de los años 60, 70. Entonces, bueno, creo que se puede hablar de Garabandal como de una profecía cumplida. Pues en estos elementos que yo he señalado, creo que sí, porque el sentido del crucifijo, de la cruz, que es el símbolo de la religión católica, ha desaparecido. En muchas iglesias modernas no hay crucifijo, hay una imagen del resucitado. Sí, bueno, eso daría para otro... Pero voy a ello, es sintomático, es paradigmático. Es decir, que el altar principal sea un resucitado, la imagen predominante o incluso única, y que no prácticamente se encuentre ningún crucifijo por ningún lugar. Pero padre, o un resucitado en los mejores de los casos, otras figuras en las que ha resucitado, o no sé. Sí, pero al final ha resucitado. Sí, ha resucitado, sí. Resucitado. Sí, es verdad, sí. Que no es claro, la omisión de la cruz y demás. Exacto. Venga. Entonces, el caso del Vía Crucis. O sea, no, el Vía Crucis no es solamente como un ejercicio piadoso, como una oración, no. Como una manera de entender la vida cristiana. El que no toma su cruz y me sigue no es discípulo mío. Esa dulcificación que decías tú, esa falta
testosterona, pero también de fortaleza, de fuerza, de lucha, Débil, de combate, esa debilidad. de lucha, de combate, de esfuerzo, porque es que el cristiano se carga con tu cruz y eso es un esfuerzo y es un sacrificio y es duro, y la vida cristiana no es todo sentimentalismo, nosotros creemos porque amamos y todas estas sandeces y payasadas varias a las que antes hacía referencia. El tema de la Eucaristía creo que está más claro que solamente un ciego, Sí. no que cierre los ojos además para no ver, sino que encima los apriete, es el único que no lo vería. Sí. Y la crisis interna de la Iglesia, la crisis de la Iglesia como institucional en sus jerarquías, en su gobierno, en sus élites rectoras, es más palpable ahora que nunca. Bien, no voy a entrar en el juicio de la Iglesia, Vale. pero sí que, aunque la Virgen no se haya aparecido allí, esos mensajes, esas palabras que de allí salieran, sin saber, aun negando que fuera obra de la Virgen, quién se los podía inventar, es muy difícil que en aquella época se podía inventar esto, porque precisamente, Impensable. igual que en España estaba tocando techo la Iglesia, a nivel universal, la Iglesia aparentemente no era tanto de cara a casa, a su interioridad, pero sí que gozaba de una salud bastante envidiable. Entonces, es algo tan contrafactual que no se puede explicar humanamente. No. O sea, si hubiera sido, por eso digo, 10 años después, cuando ya hay 10 años después del concilio, donde ya hay una banalización total de la misa, un aborrecimiento a la cruz, al crucifijo, a esa dimensión sacrificial del catolicismo, donde ya hay muchos obispos, cardenales, sacerdotes que están propagando herejías con comportamientos sexuales desordenados, cometiendo abusos incluso también contra menores. Nadie había dudado, pero 10 años cuando todo eso no era concebible y en unas dimensiones tan amplias, no cabe una explicación humana. Luego, si no cabe explicación humana natural y no cabe explicación preternatural, o sea, diabólica, por eliminación, solo cabe una explicación sobrenatural. Por lo tanto, que provenga de Dios. Y lo dejamos Entonces, aquí, ahí lo Manuel. dejamos. Perfecto. Yo lo que quiero es animar a la gente que investigue sobre Garabandal, que es de las apariciones de la Virgen que en Estados Unidos es muy conocida, y creo que la Virgen siempre ha estado en todos los momentos puntuales, siempre ha estado presente, desde nuestra conquista de América, desde la batalla de Lepanto, siempre la Virgen ha aparecido. Covadonga, en Nuestra Señora de la Victoria cuando se dio la primera vuelta al mundo, en la nao Victoria, en todos lados está presente la Virgen, así que animo a toda la gente que investigue sobre este hecho que ocurrió en nuestro país, que yo creo que es una de las apariciones de la Virgen más claras, creo en ella. Y nada, desde aquí lo animo, Garabandal. Y también quería decir que el padre Zarraute tiene unos libros que son muy interesantes, que yo ya me he acabado el primero, que ahora me lo estoy releyendo para estudiarlo, de la crisis de la fe a la descomposición de España. Luego tiene también de Roma a Berlín. ¿Estaba usted con otro pater ahora? Estoy trabajando con varios a la vez. Y bueno, y quería decir que de la crisis de la fe a la descomposición de España es, como he hablado a veces con él y me quedé con ello, que es la mejor descripción, es un manual de combate buenísimo, en el que a día de hoy hay que saber rebatir, hay que crecer, aparte de todo lo que decía de la disciplina, desde mi humilde opinión hay que formarse para luego poder rebatir y tener un criterio, un pensamiento crítico, y es lo más importante en estos días. Así que animo a todo el mundo que, por favor, no es hacer publicidad al padre Gabriel Calvo Zarraute, sino creo que es necesario. Así que, padre, muchísimas gracias por haberme recibido. A tus órdenes, Muchísimas gracias, padre.